Gloria al Padre Creador que nos ilumina con su palabra. Gloria al Hijo Salvador que nos fortalece con su palabra. Gloria al Espíritu Santificador que nos guía con su palabra. En el corazón de María Santa queremos escuchar y vivir la santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una decisión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es la vida, amada familia? Hoy, al que es el más importante, no se le considera el más importante. Al que ha creado todo, ni importancia se le da. Se le da más importancia a lo que ha sido creado, como a la naturaleza. Como dicen muchos por ahí, a la madre naturaleza, a nuestro Padre el cosmos, a nuestras hermanas las estrellas, como dicen todos estos de la nueva era, a nuestros hermanos los animales, como dicen los animalistas, etcétera. Se le da más importancia a las criaturas que al Creador. Se le da más importancia a lo otro que al que es el creador de todo. Se le da más importancia a esos falsos salvadores, a esos falsos políticos, a esos falsos líderes que surgen en el mundo proclamando mentiras, falsedades, ideologías, caminos disque de salvación, caminos disque de superación, caminos disque para ser mejores y caminos para defender a las minorías y para defender todo lo que quiera el ser humano. Y se le da nada o poca importancia al Salvador que se crucificó en la cruz
para redimir al género humano. Es más importante el hombre, como decía ese filósofo Nietzsche, es que hay que poner al hombre a reinar y acabar con el mito de un Dios que sea rey. Es la época del superhombre y la muerte de Dios, decía ese. O como decía Marx, uno de los fundadores del comunismo, el hombre es más importante que todo porque es Dios de sí mismo y Dios de lo que se ve. Y así, Dios por ninguna parte. Y todo es sostenido por energías, y todo es sostenido por fuerzas, y todo es sostenido por alientos, como dice la nueva era. Y se extiende por todo el mundo todos estos movimientos. Y así el Espíritu Santo no aparece por ningún lado, el sostenedor de la vida no aparece por ningún lado, porque como dicen todos estos falsos de la nueva era, todo es sostenido por energía, la materia que se va condensando y la materia que se va expandiendo y es dirigida por energías, es lo que dirige todo. Mentiras. Nos ponen falsos creadores, nos ponen falsos salvadores, nos ponen falsos sostenedores de todo. Y así el mundo va ocultando a Dios para que no se crea en Dios y el demonio va poniendo sus leyes, va poniendo sus normas, va poniendo a sus líderes, va poniendo todo lo que quiere para extender por el mundo una nueva era, una nueva forma de vivir que sea sin Dios. Así trabaja el diablo y así trabajan los aliados del diablo para poner en un mundo y construir un mundo donde no haya creador, donde no haya salvador, donde no haya santificador. Por eso nosotros vemos cómo ya en las instituciones como escuelas, colegios, universidades, desaparece todo signo religioso porque así lo manda el nuevo orden mundial, para que desaparezca todo lo que huela a Dios y todo lo que sea creencia, y que se burlen de los que creemos en Dios, como pasa ya en muchos hogares donde se burlan del que ora, donde se burlan del que reza, donde se burlan del que se arrodilla, y hasta en la misma iglesia muchas veces no permiten a la gente arrodillarse, no permiten a la gente adorar a Dios, no permiten a la gente levantar sus manos al cielo para implorar, arrodillarse ante su Señor, porque eso ya está pasado de moda, como dicen muchos pastores de la misma iglesia. Y así en las escuelas, colegios, universidades, centros y miles de cosas más, sacan las imágenes de Dios, no a lo que tenga que ver con Dios, no a lo que tenga que ver con el Señor. Todo fuera, fuera crucifijos, fuera imágenes, fuera rezos, viva el demonio, el mundo y la carne. Así lo exalta la nueva era y así lo exaltan todos estos líderes mundiales que no creen nada en Dios y quieren acabar la imagen de Dios. Pero sí exaltan la figura del mal, como lo vemos en las películas, en las novelas, como lo vemos en las calles, como lo veíamos en ciudades de Colombia, en una ciudad especial, que en plena Navidad las imágenes que se expusieron eran imágenes de demonios, para exaltar el poder de las tinieblas que todo lo cubre, como quiere la nueva era, y derrumbar todo lo que sea cristiano. Y hoy lo vemos precisamente en el Evangelio, cómo quieren acabar con la figura de nuestro Señor, querían capturarlo para juzgarlo y matarlo y hacerlo desaparecer como lo quisieron hacer con su muerte.
Por eso el cristianismo lentamente es más atacado con firmeza y con rudeza, con crueldad, hacer quedar mal a la iglesia, hacer quedar mal a los obispos y sacerdotes, hacer quedar mal la fe de los cristianos, cerrar iglesias y hacer quedar mal todo lo que vuela cristianismo. Y mostrar que el cristianismo es pobreza, que el cristianismo no sirve para nada, que el cristianismo está pasado de moda, que su moral está pasada de moda, que sus dogmas están pasados de moda. Pero Dios no pasa de moda. Aunque quede un resto fiel a la verdad de nuestro Señor proclamando su verdad, como en tiempos antiguos, ahí estará presente el Señor. Pongamos a Dios firmemente en el centro de nuestra vida. Somos cristianos, no nos dé vergüenza ser cristianos, no nos dé vergüenza orar, no nos dé vergüenza darnos la bendición, no nos dé vergüenza arrodillarnos. No nos dé vergüenza postrarnos ante el Señor, no nos dé vergüenza vivir y luchar por los mandamientos de Dios, no nos dé vergüenza decir esto es pecado y esto es maldad, no nos dé vergüenza ser testimonios de fe cristiana en nuestro camino de conversión. Que el mundo se está convirtiendo al diablo, a su poder, tener y placer. Pues nosotros convirtámonos todos los días en hijos verdaderos del Padre, en discípulos verdaderos del Hijo y en testimonios verdaderos del Espíritu Santo en la Santa Iglesia única y verdadera, proclamando sus mandamientos, defendiendo sus sacramentos, amando al Señor en todo lo que vivamos. Cristianos verdaderos que estemos convencidos de que Dios es santo y que nuestra vida se presenta ante Dios santamente. Como muchos sí pueden salir a las calles, como muchos sí pueden hacer signos satánicos, como muchos sí se tatúan al diablo, como muchos sí proclaman maldades, perversidades, escorias sexuales y miles de leyes malditas que destruyen al ser humano y se ufanan de proclamar los pecados y las maldades ante los demás, pues nosotros los cristianos no nos dé vergüenza darnos la bendición, orar y mostrar y decir que somos cristianos, que vivimos la fe de nuestro Señor Jesucristo y que somos valientes cristianos en una sociedad a la que el demonio está esclavizando con sus maldades y placeres. Un cristiano debe ser luz verdadera, proclamando la fe verdadera de Dios en su santa iglesia y viviendo la fe verdadera en todo lo que vive, en todo lo que piensa y en todo lo que haga. Dios quiere cristianos verdaderos y no mediocres, casados con una sociedad, con una política, con una sociedad ensuciada y llena de maldades y de placeres. Un cristiano que esté de acuerdo con las leyes del mundo, con las leyes de este paganismo, con las leyes de la nueva era y con todo lo nuevo que sale sexualmente y todas estas escorias de leyes sexuales y leyes sobre el aborto y sobre la eutanasia y la destrucción del ser humano. Ese cristiano que esté de acuerdo con eso es falso y está amarrado y encadenado por el demonio. La iglesia no tiene que cambiar porque el mundo esté cambiando. La iglesia no tiene que cambiar porque las leyes del mundo estén cambiando. La iglesia no tiene que cambiar porque el ser humano esté accediendo a la maldad. La iglesia no puede cambiar porque el mundo haya cambiado. La iglesia del Señor es iglesia verdadera cuando se mantiene fiel a la palabra de Dios, cuando se mantiene fiel al magisterio auténtico y vive la verdad de Dios a costa de su propia vida.
Dios quiere cristianos verdaderos que proclamen su nombre y eleven la bandera cristiana sobre toda maldad que el demonio, el mundo y la carne quieran implantar en este mundo. Digámosle al Señor que nos haga cristianos verdaderos, auténticos, decididos, que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos los dogmas de la iglesia, el magisterio de la iglesia y nos formemos bien para identificarnos y estar convencidos de que somos cristianos hasta dar la vida por nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos: Padre Creador, lléname de tu presencia. Jesús Salvador, convénceme y lléname de tu presencia. Espíritu Santo, fortaléceme y guíame con tu presencia. Señor, hazme un buen cristiano para vivir mi fe en mi vida, en mi familia, en el lugar donde trabaje o donde esté, sea un cristiano que muestre la grandeza de tu presencia. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que el Padre Creador fortalezca su fe, que el Hijo Salvador guíe su fe y que el Espíritu Santificador fortalezca su fe. Y en el corazón de María Santa, que vivió su fe radicalmente, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén.